Muy bien, jóvenes, como pueden ver en su pantalla, vamos a empezar con la regresión lineal. Vamos a empezar con la parte de regresión lineal, pues desde el punto de la regresión lineal simple, si ustedes la quieren ver, que fue la que revisaron el curso pasado, que me imagino que todos están familiarizados con el coeficiente, qué es el coeficiente A, qué es el coeficiente B, R, qué es R dentro de la regresión lineal. Y también, pues, cómo se arma la ecuación de regresión. Pero para hacerles un pequeño resumen, vamos a ver estas gráficas y vamos a luego repasar, las fórmulas que son generales para la regresión lineal. Y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio en Excel, ¿verdad? Para que podamos ver cómo funciona esto antes de pasar a la regresión lineal múltiple, ¿verdad? Que es, básicamente tiene la misma, pues el mismo, el mismo objetivo, ¿verdad? Que al final es predecir un comportamiento a futuro. Entonces, como ustedes pueden ver acá, aquí es una gráfica donde está relacionados tanto los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Si ustedes se dan cuenta, la relación que tienen es una línea recta. Entonces, es prácticamente una relación lineal, ¿verdad? Que tienen ambas variables. En este caso, pues lo que busca una regresión lineal es ajustar los datos de dos variables, ¿verdad? ¿En qué? Pues en una ecuación matemática. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de ecuación va a ser esa que nosotros vamos a trabajar? Pues básicamente la que va a describir y es igual a más bx, ¿verdad? Donde nosotros vamos a tener dos variables, dos tipos de variables, ¿verdad? Una va a ser la variable y otra va a ser la variable x. La variable x es una variable independiente. Es independiente. Y la variable y es dependiente. Dependiente. Bueno, si hubiera salido bien la T. Dependiente. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, depende de las condiciones de la ecuación para poder tener el valor de, en este caso, la variable y. Si ustedes se dan cuenta, los grados Fahrenheit son los dependientes y los grados Celsius son los independientes. Bueno, ¿por qué? Porque en esta gráfica lo que están haciendo es tratando de predecir cuántos grados Fahrenheit hay si tenemos tantos grados Celsius, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, hay una parte acá, aquí esto que es interesante, que dice que es la intersección, es decir, el inicio de donde empieza la recta o la pendiente de la recta, o la tendencia en los datos con respecto a eso. Esto es intersección, y básicamente la intersección está descrita como la variable A, que por decirlo de alguna manera, en regresión lineal se le llaman los cargos fijos o los cargos iniciales. En este caso se dice que a partir de 32, ¿verdad? A partir de 32 grados Fahrenheit son 0 grados Celsius, y a partir de ahí empieza a subir. Entonces, lo que tenemos nosotros que ver es que por cada 1.8 grados Celsius, arriba de 32 grados Celsius, empiezan a subir los grados Fahrenheit. Entonces, vamos analizando toda esta situación y vamos viendo cómo va, ¿verdad? Entonces, al final, nosotros tenemos que predecir una pendiente con la ecuación de la pendiente de la recta, y en este caso la pendiente es B. Esta es la pendiente, miren, esta de aquí. Esta de aquí se llama intersección, y estas son las variables dependientes e independientes, ¿verdad? Entonces, al final a nosotros nos dicen, la ecuación está escrita aquí, ¿verdad? La ecuación básicamente es y es igual
a 32 más 1.8x, lo que quiere decir que 32 es A y 1.8 es B, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos y podemos hacer una conversión a grados Fahrenheit, si yo les digo, miren cuántos grados, 30 grados Celsius, cuántos Fahrenheit son, entonces nosotros ponemos 32 más 1.8 por 32 grados Celsius, que habíamos dicho, ¿verdad? 30 grados Celsius. Y entonces tenemos que son 86 grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces ya podemos predecir, dependiendo de cuántos grados Celsius tengamos que analizar para dar una respuesta, ¿verdad? Entonces, el asunto de toda esta situación es que nosotros podemos predecir con una exactitud el comportamiento de la variable dependiente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se van a comportar los grados Fahrenheit? Bueno, depende de qué, depende de la intersección. ¿Y cuál es la intersección? 32. ¿Y cuál es la pendiente de la recta de tendencia? Pues 1.8. Muy bien, y entonces aplicamos los datos dentro de la fórmula y podemos saber que 30 grados Celsius son 86 Fahrenheit. Eso con respecto a esto. Acuérdense que en este caso, pues este solo es un pequeño ejemplo, pero esto más que todo se utiliza cuando queremos predecir ventas, ¿verdad? Si durante 6 meses tuve unas ventas, ¿cuánto voy a poder vender o cuánto está previsto vender en el mes 7, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya tenemos una ecuación que nos permite ajustar el modelo para poder tener una idea de cómo nos va a ir en ese mes futuro, ¿verdad? Entonces, veamos aquí abajito. Estas son las fórmulas, miren. A, B y R. ¿Alguien se acuerda qué era R? ¿Alguien se acuerda qué era R? A ver quién me dice qué era R en la regresión lineal simple. ¿No? ¿Nadie se acuerda? No, Gabriel, no es regresión. Tiene que ver con la relación que tienen las dos variables, ¿verdad? ¿Qué tanto se relacionan? Y eso, la R, pues tiene que ver con la correlación lineal. Eso es R, ¿verdad? La correlación. Es decir, de un 0 a 1, o si lo quieren ver ustedes como si fuera una proporción, de 0 al 100%, ¿cuánto se correlacionan las variables? Tanto la independiente como la independiente. Entonces, en este caso, que nosotros tengamos un modelo con una correlación de 99%, es un modelo que las dos variables están estrechamente relacionadas. Si nosotros tenemos una correlación lineal de un 10%, es decir, 0.1, entonces las variables no tienen ninguna relación entre las dos y no tiene chiste o no tiene sentido que nosotros hagamos un modelo de regresión lineal con dos variables que no tienen relación entre ambas. Entonces al final desechamos el modelo desde el punto de que nosotros calculamos la correlación. Muy bien. Yo me imagino que este curso lo llevaron con la ingeniera Amanda. La ingeniera Amanda los puso a hacer estas fórmulas, ¿verdad? Y pues lo que ustedes hacían era ubicar los puntos en un diagrama de dispersión y luego calcular A, B y la correlación lineal para poder dar la ecuación, ¿verdad? Pues aquí en este curso pues no vamos a trabajar con las fórmulas, yo se las puse aquí porque es importante que ustedes las recuerden y porque pues se puede hacer de las dos formas. Pero aquí no nos vamos a detener mucho trabajando con fórmulas o trabajando con eso, sino que vamos a trabajar directamente ya con el diagrama de dispersión, la regresión y después vamos a aprender a sacar un análisis de datos dentro de Excel para poder analizar ya correctamente toda esta situación que me imagino ya trabajaron a detalle en el curso anterior, ¿verdad? ¿Verdad que sí se recuerdan? Un poquito.
Entonces, como pueden ver ustedes, aquí tenemos ventas y gastos de publicidad. Es decir, si yo gasté 1000 quetzales en gastos de publicidad, como es el punto A, que ustedes pueden ver aquí en su pantalla, que es, lo voy a pintar aquí en rojo, esto de aquí, este es el punto A, donde yo gasté 1000 quetzales, por ejemplo, en este que dice dólares, pero $1000, ¿verdad? Y con yo haber gastado $1000, tuve unas ventas por, o bien 130 unidades, ¿verdad? Entonces cada punto, pues describe las ventas, ¿verdad? Entonces yo pude haber tenido, cada vez que gasté 20, ¿verdad? Si se dan cuenta, eh, pude haber vendido 200, que también es el punto B que tengo yo aquí, ¿verdad? En la parte de arriba. Entonces, todo esto, esta diferencia que hay aquí, es el error, miren, es el error. ¿Qué diferencia? ¿De dónde a dónde? Bueno, la diferencia entre donde está el punto que describe la actividad o la situación, como les digo, yo puse 2000 quetzales en propaganda o en publicidad, y de eso pues tuve una venta de 200 unidades, o bien yo vendí 1000 un mes y de eso tuve solo 130. Entonces aquí pasa la recta de tendencia, la tendencia de los datos, ¿verdad? Básicamente cómo se comportan. El espacio que hay de el punto que describe la situación a la recta es el error, ¿verdad? Entonces todos estos errores se les hace un promedio y al final nos sale, pues nos sale la recta de regresión. En este caso, pues ustedes pueden ver aquí que hay una recta más el error, ¿verdad? Todos, por eso les digo que todo eso se hace un promedio para al final dar una ecuación que se ajuste a todo el modelo. Muy bien. Ya que tenemos idea de eso, pues entonces lo que vamos a hacer es, no tenga pena Saúl, es analizar esto desde la parte de Excel, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto antes de que pasemos a la parte de Excel. Si ustedes se dan cuenta, los puntos significa que si yo invertí tanto en publicidad, ¿cuánto de ventas tuve, verdad? Entonces depende, por ejemplo, en el último punto donde decimos que invertimos $4000 en publicidad, tuvimos una venta mayor a 300 unidades, ¿verdad? Entonces, eso nos da una idea entre más invertamos en publicidad, más unidades vamos a vender, ¿verdad? La relación que hay entre las variables puede ser positiva, como ustedes pueden ver, una línea hacia arriba, o puede ser negativa, una línea hacia abajo. Y eso lo vamos a ver cuando analicemos los coeficientes. Un coeficiente positivo nos da una correlación positiva y un coeficiente negativo nos da una correlación negativa. Es decir, tanto la positiva como la negativa son válidas y es algo que sí podemos analizar desde el punto de vista en que, por ejemplo, aquí es positiva porque mientras yo más gaste, más vendo, ¿verdad? En otros casos vamos a tener unas correlaciones negativas, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo funciona la situación. Entonces, si no tienen alguna pregunta, pasaríamos a la parte de Excel, que es pues la parte donde vamos a hacer un modelo rapidito de regresión lineal simple. Lo vamos a hacer de dos formas, lo vamos a hacer con las fórmulas y lo vamos a hacer simplemente con el diagrama de dispersión. Muy bien, pasemos entonces a eso. Me avisan cuando ya todos estén en la primera hoja, ahí donde dice demanda y precio.
Muy bien. Bueno, entonces, como pudieron ver en su hoja de Excel, tienen tres hojas, ¿verdad? Tienen la hoja 1, que es la hoja que vamos a empezar a trabajar, y tienen la hoja 2, que es donde están nada más los datos, y tienen una hoja que se llama número 2, que aquí lo que vamos a hacer es una práctica de regresión lineal múltiple, pero todavía no vamos a trabajar con eso. Por el momento vamos a empezar acá. Bueno, aquí hay varias cosas ya hechas y les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es pegar los datos que están acá. Todos los datos que están acá los vamos a pegar en la otra hoja, aquí en la hoja 1. Demanda y precio, pues solo los datos que están para que al final podamos ver cómo se activan las fórmulas, ¿verdad? Y vamos a ver ya tanto el dato de B, el dato A y el dato de correlación, que son los que están en negrita, ¿verdad? Esos son los que están en negrita, son los datos de correlación A y B. Y luego se pueden dar cuenta que aquí hay un gráfico, pero vamos a ver cómo es que está hecho el asunto. Pero antes de eso, pues esto describe nada más las fórmulas que acabamos de ver en la pizarra, pues es simplemente trabajo de fórmulas para poderla hacer. Eso no nos interesa mucho, ya pues la mayoría sabemos cómo hacer estas operaciones que están descritas en la parte de arriba. Y pues al final solo tomamos los coeficientes que corresponden según las fórmulas que acabamos de ver y obtenemos los coeficientes, ¿verdad? Al final los coeficientes son 0,44, 0,98 y de relación, o de correlación mejor dicho, 0,98 también. Entonces vamos a ir ahora aquí al gráfico, miren. Y en el gráfico cada puntito que ustedes ven acá representa la relación que hay entre las dos. Por ejemplo, 110 y 50, que es el primero que nos aparece aquí. Nosotros buscamos 110 y 50, miren. Por lo que nuestra variable dependiente, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Cuál creen ustedes que es X y cuál es Y? ¿Demanda express es X o precio es X? Creo que X es precio, ¿no? X es precio. Exactamente, eso es. Si ustedes lo pueden ver aquí en el eje X, pues está descrito las cantidades que van desde 0 a 180, que es básicamente lo que tenemos ahí. Entonces, ¿qué podemos analizar de esta situación? Es decir, cómo se comporta el precio, que es el independiente, ¿verdad? ¿Cómo se comporta la demanda dependiendo de qué? Pues del precio, ¿verdad? Acuérdense que Y siempre es nuestra variable dependiente y X son todas las variables posibles que podamos tener dependientes, ¿verdad? Si nosotros describimos ahorita que nuestra variable dependiente es pues la demanda, entonces pues prácticamente del precio depende la demanda, ¿verdad? Mientras más alto o más bajo esté la demanda, pues más alto o más bajo está el precio, ¿verdad? Entonces eso depende. ¿Cómo creen ustedes que está la correlación acá? Viendo el gráfico nada más. Por ejemplo, sube la demanda, ¿qué pasa con el precio? Aumenta. Aumenta. Entonces tenemos una correlación positiva. Y ustedes pueden ver aquí, esta es una correlación al cuadrado, que por lo regular esto es lo que nos da Excel. Si nosotros vemos aquí donde ya hicimos la correlación específica sin que esté al cuadrado, es del 98%. Por lo cual las dos variables están al 98% pues relacionadas, ¿verdad? Entonces con eso podemos validar de cierta forma el estudio.
Otra cosa que tenemos que ver es que acuérdense que B es nuestra pendiente. B aquí es 0.44 según los cálculos que nosotros hicimos. Y A, pues nada más que la intersección, ¿verdad? Que es básicamente por donde van a empezar los cargos fijos o los cargos iniciales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros no tenemos, tenemos un precio, ¿verdad?, de 98 centavos, entonces en ese caso, ¿cómo va a reaccionar la demanda, que es nuestra variable independiente, ¿verdad? Entonces, de eso depende. Si se dan cuenta, precio va de 50 a 70, que es básicamente Y, ¿verdad? Y demanda va de 0 hasta 170, que ustedes pueden ver aquí, 160. Entonces, al final ustedes habían dicho que el precio era X y demanda es Y, y es al revés, es demanda X y precio Y. Lo que quiere decir es que dependiendo de la demanda, cambiamos el precio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos analizar la ecuación? ¿Cómo analizamos la ecuación? Viendo la ecuación, ¿qué es lo que podemos decir? Solamente viendo la ecuación. Acuérdense que aquí lo que tenemos que nosotros aprender es a observar la ecuación, porque cuando estemos en la regresión lineal múltiple, no vamos a tener una grafiquita, porque acuérdense que en ese caso son múltiples X que nos dan al final no una línea, sino que van a ser áreas, y esas áreas se van a describir en la ecuación. Entonces posiblemente tengamos 5 variables independientes, entonces vamos a tener 5 pendientes para cada una de esas rectas y una intersección, ¿verdad?, que siempre va a terminar siendo A. Entonces al final nosotros lo único que vamos a ver es la ecuación. Entonces en este caso, teniendo en cuenta que aquí sí tenemos una gráfica, ¿qué podemos decir con respecto a la ecuación?, ¿verdad? Entonces acuérdense que la demanda es la que es dependiente. ¿Y de qué depende? Del precio. Entonces mientras nosotros subimos, miren, y eso es lo que pueden ver ustedes aquí, mientras nosotros subimos el precio, pues crece la demanda, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos cierta demanda que tiene que ver con el precio, ¿verdad? Entonces mientras más bajo sea el precio es porque hay menos demanda, y eso es, si quieren, lógico, porque cuando no hay venta, pues lo que se hace es bajar el precio para que la gente llegue a comprar, ¿verdad? Pues de eso es lo que describe esta situación. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que por cada persona que solicite mi producto, yo le subo al precio 44 centavos. Bueno, ¿y cómo dice eso? Bueno, aquí dice, mire, 0.44 por X, y X es la que va a tener el número de personas que solicitan, o bien el número de la demanda, ¿verdad? Y independientemente de cuántas personas lleguen a comprar, mis costos fijos por vender el producto son de 98 centavos, 0.98. Eso es lo que hay que describir en la ecuación, es decir, por cada nuevo cliente o por cada vez que me soliciten un producto, que es la demanda, yo al precio le incremento 0.44 centavos. Y por cada, independientemente que llegue o no llegue nadie, mis costos fijos son de 98 centavos, ¿verdad? Y todo eso va incluido ¿en dónde? En el precio. Y así es como debemos de analizar este asunto, ¿verdad? Aquí abajo hay unos coeficientes, miren, que son interesantes de ver. Todos estos coeficientes salen en el análisis de datos. Entonces, prácticamente en la regresión lineal múltiple, nosotros vamos a ver la ecuación, ni siquiera la ecuación, prácticamente vamos a ver solo estos datos y la tabla, ¿verdad? La tabla, que básicamente me refiero a 2 o 3 columnas, estos de aquí no, solamente estas 2 columnas. Entonces vamos a ver eso y esto, y a partir de esos datos
nosotros vamos a tener que armar ecuación, validar o invalidar los datos. Bueno, ¿qué hay que hacer en ese caso? Miren, pues, empezamos analizando aquí arriba. Dice coeficiente de correlación múltiple. Claro que aquí como no es múltiple, es simple. Dice que es 0,98. Miren, 0,98. Vamos a revisar arriba. ¿Es 0,98 la correlación? Sí, es 0,9818 según los cálculos. Aquí también está. Ahora vamos a, dice que son 11 datos y que nos dan el R cuadrado, que es 0,95, que está en la gráfica. Perdón, es este de aquí, R cuadrado, aquí lo pueden ver. El de abajo está ajustado, pero el de arriba es el que coincide con la gráfica. Son observaciones, tenemos un error típico, es decir, las diferencias que hay entre cada punto y nuestra línea de tendencia de 1,32. Cuando analizamos la varianza, lo que nos interesa es este valor de aquí. Dice que mientras más tiende a ser 0, el modelo es más válido. Es básicamente la dispersión que hay. Acuérdense que F lo que mide son varianzas, y entonces mientras más la prueba de la varianza vaya a ser 0, es que las varianzas son menos dispersas, ¿verdad? Entonces por eso se valida. De ahí bajamos aquí y vemos esto que les voy a marcar acá, que son los coeficientes y la intercepción. Es básicamente cómo armamos la ecuación. Bueno, entonces si nosotros no tuviéramos la ecuación ahí arriba, yo pondría y es igual, y lo primero que tengo que poner es la intercepción. Entonces 0,9860. Y como la demanda es mi pendiente, ¿verdad? La demanda es la pendiente, entonces pongo más porque este valor es positivo. Miren, este valor es positivo. Entonces pongo más 0,4455 y pongo X. Y con eso ya tengo la ecuación. Y si se dan cuenta, con la de arriba es igual. Miren, el valor fijo 0,98. 0,98 el valor fijo. Y el valor dependiente es 0,4455 y seguido de la variable independiente. Y con eso ya tengo la ecuación. Y ahora hay otra cosa más. Acuérdense que la intercepción no es un factor que esté a la par de la X, ¿verdad? Eso entonces no lo analizamos aquí donde dice probabilidad. Y lo que vamos a analizar ahí es que nosotros, para poder validar un coeficiente, que es este que les voy a marcar en rojo, para poder validar un coeficiente nosotros tenemos que poner la condición del valor de P cuando se validaba la hipótesis nula. ¿Qué quería decir? Que fuera menor a la significancia. La significancia está calculada al 95, al 5%, porque 95 es la confianza. Entonces tengo que tener un valor menor a 0,05. Si es menor a 0,05, entonces el coeficiente es válido. Si se dan cuenta, es 8,37 por 10 a la menos 8. Entonces, más que válido, ¿verdad? Bueno, son muchas cosas que tenemos que analizar aquí en la regresión. Esta es una regresión lineal simple, pero también vamos a poder analizarlo desde el punto de los coeficientes y todo lo demás, armar la ecuación y todo. Esto ya está hecho, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer en la hoja número 2 es hacer todo esto sin hacer las fórmulas, simplemente haciendo el diagrama de dispersión y luego obteniendo todos estos coeficientes. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta antes de eso, antes de que pasemos a hacerlo ya pues prácticamente a la hoja. La verdad, muchos, pero ya con ejercicio creo que se resuelven. Sí, yo me imagino que sí, porque ahorita fue rapidito, solamente una explicación así rápida, ¿verdad? Pero pasemos a Excel entonces y veamos aquí en la hoja 2 donde no hay nada, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es nosotros definir cuál es X y cuál es Y. Eso ya lo hicimos en el anterior, ¿verdad? Entonces decíamos que nuestra demanda iba a ser la variable independiente y el precio va a ser dependiente. ¿Por qué?
porque yo no puedo predecir o no puedo saber o no puedo hacer algo para que la gente llegue. Claro, puedo hacer algo, pero en este caso, si yo lo único que estoy haciendo es moviendo el precio para que la gente llegue, es decir, bajando el precio cuando tengo menos demanda y subiéndole un poquito al precio cuando ya tengo una demanda un poco más grande y estable, entonces prácticamente el precio es mi variable independiente. Entonces es lo primero que tengo que hacer. Yo tengo que analizar cuál de las dos variables es la independiente, es decir, cuál de las dos es Y. En este caso yo digo que Y es esta. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es insertar un gráfico, pero un gráfico de líneas o áreas, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Vamos a insertar uno de estos. Perdón, es de dispersión. Uno de dispersión. Miren. Eso es lo que vamos a insertar. Entonces simplemente le damos aquí y dice dispersión, le damos clic y muy rápido nos hace el diagrama. Bueno, yo necesito ver si realmente lo hizo bien, entonces le damos aquí en seleccionar datos y dice que tenemos datos en para los datos de X, si ustedes se dan cuenta, miren, los datos de X están dados cabal en donde yo dije X, miren, y los datos de Y, pues donde está Y. Si fuera al revés, entonces aquí la modifico y todo lo demás, ¿verdad? Pero como está correcto, y aquí, por ejemplo, el nombre de la serie, yo a esto lo voy a poner le vamos a poner por ejemplo le vamos a poner regresión lineal. Si me deja. Bueno, lo modificamos aquí más fácil. Bueno, claro que el gráfico aquí está incompleto porque nos hace falta todavía ponerle la línea de la tendencia. Entonces, cuando ya tenemos nuestro diagrama de dispersión hecho tal y como nosotros definimos al principio, es decir, X y Y, ¿verdad? Entonces simplemente seleccionamos un punto o le damos clic a uno de los puntos y luego le damos clic derecho, ¿verdad? Y luego le damos agregar línea de tendencia, miren, agregar línea de tendencia. Y entonces se dan cuenta que nos sale un menú por acá, miren, nos sale un menú por acá. ¿Qué tipo de regresión estamos nosotros buscando? Acuérdense que aquí podemos hacer regresiones potenciales, exponenciales, como ustedes han visto ahora que cuando dan los datos de COVID dice que el comportamiento del virus es un contagio exponencial. Bueno, entonces con esto nosotros podemos hacer una correlación lineal exponencial, si ustedes se dan cuenta aquí, para que la gráfica tienda a subir exponencialmente. Pero como lo vamos a hacer, lo que estamos haciendo ahorita es lineal, entonces es lineal. Luego vamos aquí a la parte de abajo y vemos donde dice señalar intersección. Bueno, chequeamos dónde está la intersección. Presentar la ecuación, sí, presentamos la ecuación. Y luego presentar el valor R. Bueno, pues el valor R. Y ya con eso tenemos la ecuación de esta situación. Solo que en este caso no nos salió la ecuación completa porque le seleccionamos la intersección. Entonces miren, quiten intersección si no quieren que se la seleccione, que es básicamente les pone un punto pero la quita de la ecuación, ¿verdad? Entonces lo vamos a quitar acá para quitar la intersección y entonces ya aparece el dato. Si se dan cuenta es más o menos el dato que teníamos al inicio o que ya habíamos analizado en el otro ejercicio.
Ya, lo tienen ahí. Es simplemente dar un clic, agregar línea de tendencia y chequear los últimos Ya. dos datos, ¿verdad? Entonces ya tenemos la ecuación, miren, ya tenemos la ecuación y tenemos también el coeficiente de correlación, que si ustedes quieren el coeficiente sin que esté recuadrado, pues lo único que hay que hacer es sacarle raíz a ese que tenemos ahí. Y con eso ya tenemos el coeficiente de correlación. Pero antes de eso, acuérdense que habían unos coeficientes en la parte de abajo que al final nos servían para poder validar lo que estamos viendo ahora en la gráfica. Porque hasta este punto, si nosotros no sabemos mayor cosa de la regresión lineal, pero nos enseñaron a hacer un diagrama de dispersión y a colocarle la recta de regresión, con eso pues ya tenemos un modelo donde podemos poner la demanda en X, ¿verdad? Por ejemplo, con 200 personas, ¿cómo puedo poner el precio? ¿Verdad? Entonces pongo 200 en X y saco el dato. Para poder predecir, pero como a nosotros nos interesa el trabajo estadístico un poco más profundo, vamos a hacer el análisis de los coeficientes que salen del análisis de datos. Entonces, nos ponemos aquí en una partecita un poco más abajo. Vamos a la ficha datos. Y ustedes pueden ver aquí al final donde dice análisis de datos o herramientas de análisis de datos. ¿Les aparece a ustedes o no les aparece? Ahí donde dice análisis de datos. No, a mí no me parece. Me imagino que tengo que personalizar la cinta. Exactamente, hay que agregar A en ver. la personalización de la cinta. Es básicamente aquí en opciones, ¿verdad? Opciones y personalizar cinta de opciones, ¿verdad? Y luego busquen datos y luego herramientas de datos. Busquen en la ficha datos, ¿verdad? Luego creo que aparece herramientas de datos. Si no estoy mal. Ah, bueno, es de este lado. Si no estoy mal, es aquí en datos. Herramientas de datos. Solo déjenme ver. Análisis. Es herramientas de análisis se llama. Entonces vamos. Opciones. Personalizar la cinta. No, perdonen jóvenes, no es ahí, ya me acordé. Estamos buscando donde no debe ser, es en complementos. Yo estoy buscando la cinta y es aquí en complementos. Y aquí donde dice complementos de Excel, miren. Complementos de Excel. Le damos IR. Y aquí chequeamos herramientas para análisis. ¿Ya lo tienen? Le damos en Ya. opciones, ¿verdad? Luego en complementos. Luego seleccionamos en la parte de abajo donde dice complementos para Excel. Le damos IR y luego chequeamos donde dice herramienta para análisis. Y le damos a aceptar. Y ya con eso nos aparece el cuadrito aquí. Se los voy a repetir para que lo vean ustedes. Archivo, opciones, complementos. Luego que esté chequeado donde dice complementos de Excel y le damos IR. Y luego solamente chequeamos herramientas para análisis. Y aceptar. Y con eso ya debería de aparecer. ¿Ya están? Ya. Muy bien, entonces ahora démosle clic a la nueva opción que nos acaba de aparecer, análisis de datos. Y nos salen varias opciones, ¿verdad? Dentro de esas opciones elegimos donde dice regresión. Entonces buscamos donde dice regresión. Aquí está regresión. Y le damos a aceptar.
Y nos sale pues ese dato que ustedes ven ahí. Y es fácil porque solamente nos dice rango donde están las X, rango donde están las Y. Si tiene rótulos, si seleccionamos los rótulos, chequeamos. Como no nos dicen nivel de confianza, le vamos a poner 95. Y el rango de salida le vamos a poner pues aquí abajito donde nosotros dejamos un espacio. Entonces primero vamos a chequear los datos que están en Y. Entonces chequeamos toda la columna de Y, desde precio, porque le chequeé donde dice rótulos, hasta el último dato de precio. Y luego X, pues todos los datos de X, desde demanda hasta abajo, ¿verdad? Ya que tenemos todo esto, el rango de salida, pues lo puse yo en la parte de abajo, y simplemente le damos a aceptar. Ya que está configurado, miren, seleccioné Y, seleccioné X, le dejé rótulos porque seleccioné de los rótulos, le puse un nivel de confianza del 95, el rango de salida en la misma hoja, en una celda que yo elegí, ustedes elijan la que más les convenga, y luego simplemente aceptar. Ya que le dan a aceptar, aquí en la parte de abajo salen los coeficientes. Miren, los mismos coeficientes que estuvimos analizando en la parte anterior. Coeficiente de correlación, entonces ponemos, ¿verdad? Y escribimos lo que nosotros hacemos de análisis, ¿verdad? Correlación lineal. Si quieren, no aquí, sino que lo vamos a hacer en un análisis. Esto por lo regular lo hacemos en una hoja de Excel, en una hoja de Word. Entonces ponemos con una correlación lineal del 98.18%, validamos las variables ya que están íntimamente relacionadas. Ya tenemos la parte de correlación lineal, ¿verdad? Eso ya está, pues ya está validado. Bien, correlación lineal, ya tenemos el dato. Acuérdense que, si ustedes recuerdan anteriormente, la relación o R, acuérdense que la correlación es R, va de 0 a 1, ¿verdad? Miren aquí cuánto tenemos, 0,98, es cercano a 1. Lo que nosotros tenemos que saber es que básicamente hay una correlación lineal que es entre, para validar, por ejemplo, nosotros tenemos entre 0.8 y 1, es una correlación excelente, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entre 0.7 a 9, a 8 que teníamos ahí, es buena. De 0.6 a 0.7, en este caso ya tenemos algo que es regular, y de 0 a 0.59, si ustedes lo quieren ver aquí, es mala. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un rango de estos, ¿verdad? De estos números, nosotros podemos decir, bueno, tenemos una excelente correlación, una buena correlación, una correlación que todavía nos da algo de duda, y una mala correlación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras más alta, mejor es el modelo para predecir condiciones futuras, ¿verdad? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. R o R cuadrado, como ustedes lo pueden ver ahí, acuérdense que el primer dato es el que tomamos. El dato que está aquí arriba es el coeficiente de correlación, dice coeficiente de correlación múltiple, porque estos se sacan para la regresión múltiple, porque la simple, pues con simple inspección de la gráfica, pues se puede obtener. Pero como estamos aprendiendo, tomamos este dato de aquí y lo analizamos. En este caso lo pusimos aquí abajo y dijimos que, como es 0.98, tenemos una correlación lineal del 98.18%, por lo cual validamos las variables para hacerlas o trabajarlas dentro del modelo, ¿verdad? Por el tipo de correlación.
Mientras más alta sea, mejor, y mientras más baja sea, entonces tenemos que rechazar el modelo desde ese punto. O bien nosotros decimos, miren, las variables que ustedes están comparando no tienen datos con los cuales podamos hacer una regresión lineal, ¿verdad? Son muy dispersas unas de otras, no lo puedo validar por correlación, no lo voy a poder validar por F, y voy a tener que rechazar el coeficiente por probabilidad, y por lo regular así es. Entonces van a tener varias situaciones que analizar para poder llegar a la conclusión. Entonces, vean, ya que tenemos la primera situación, ¿verdad? Luego vemos el error típico es de 1.32, que acuérdense que el error no era más que la diferencia que hay entre los puntitos y la línea, ¿verdad? Aquí casi todos los puntitos van sobre la misma línea, solamente se desvían un poquito. Por eso el error es poquito, ¿verdad? El error es 1, un valor. 1.32 de los datos, ¿verdad? ¿Cuántos datos? Tenemos 11 datos. Y luego aquí vamos al valor crítico de F. Esto de aquí, esto de acá. Ese valor crítico de F nosotros lo tenemos que validar según este valor que yo tengo aquí, según el análisis de la varianza. Tenemos una muestra con una dispersión mínima, por lo que es válida. Entonces, esto es lo contrario, porque acuérdense que esto es 8.37 por 10 a la menos 8. Es un valor pequeñísimo, ¿verdad? Es decir, tiende a ser 0. Y entonces sucede lo mismo, ¿verdad? Entonces, de 0 a 0.1, nosotros con esto validamos, ¿verdad? Por lo regular, si es 0.1 a 0.4, ¿verdad? Entonces todavía ahí estamos viendo que es bajo, entonces todavía aquí validamos, ¿verdad? Pero mayor a 0.5 no validamos, o por lo menos decimos que es disperso, ¿verdad? Es un 50% de dispersión. Incluso aquí todavía podemos dar alguna recomendación, ¿verdad? Con respecto al modelo, es decir, está muy disperso, si tiende a ser 0.4, ¿verdad? Entonces, por lo regular vamos a encontrar si las correlaciones, si esto da tan alto, esto por lo regular da bajo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener una correlación entre los valores. Entonces, tómenlo en cuenta, porque sí es importante después para hacer el análisis. Muy bien. Luego, la ecuación. Bueno, ¿cómo hacemos la ecuación? Miren, ¿cómo analizamos la ecuación? La ecuación se analiza con esto de aquí. Con eso se analiza la ecuación. Y entonces nosotros armamos la ecuación. Y igual, y ponemos la ecuación, ¿verdad? Entonces acuérdense que la intercepción es la que va solita, 0.9860, y demanda es la variable, pues independiente, ¿verdad? Entonces más, como es positiva, si ustedes ven es positiva, 0.4455, y la variable dependiente X. Bueno, luego analizamos costos fijos de vender mis productos, 0.98, en este caso estamos hablando de dinero, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner como si fueran quetzales, 0.98 quetzales. Y por cada número que aumente la demanda, yo subiré el precio en 0.44 quetzales. Eso es lo que hay que analizar. Son los costos fijos, es la intercepción por lo regular, y la demanda es pues lo que va a fluctuar o lo que va a subir dependiendo de cuánto pongamos en X. Eso es básicamente, ¿verdad? Muy bien, entonces después del corte que tuvimos, vamos a
analizar la ecuación. Entonces decíamos que la teníamos que armar y básicamente nos queda una ecuación como esta, donde la intercepción es el valor que va sin variable, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Va solo, y el que va con la variable x es el coeficiente de demanda, porque acuérdense que demanda era nuestro x, y y es lo que nosotros predecimos que es nuestro precio, ¿verdad? Entonces la ecuación va a describir cómo se va a comportar el precio. Bueno, entonces yo debería de saber analizar esta situación. Entonces yo digo que la intercepción son mis costos fijos y la demanda es el número que va a fluctuar dependiendo de la demanda, ¿verdad? Entonces por cada dato que yo sume a la demanda, tengo que sumar también 44 centavos al precio. Ese es el análisis que vamos a hacer, porque estamos hablando ahorita de que estamos prediciendo el precio, entonces estamos hablando de datos de dinero, ¿verdad? No sé si les queda clara la situación en ese punto. Es básicamente armar la ecuación, ¿verdad? Partiendo de los coeficientes que tenemos en la parte de arriba. Ahora, pasamos a esto de probabilidad. Miren, lo de probabilidad, que es lo último que vamos a hacer. En el caso de la probabilidad, aquí lo que vamos a trabajar son hipótesis. Miren, hipótesis. Entonces, solo que me hizo falta copiar una situación. Entonces vamos a poner esto para acá. Y acuérdense que esos coeficientes corresponden a la intercepción, a la probabilidad y demanda. A mí la que me interesa es esta, miren. Por decirlo de alguna forma, solo se evalúan los valores dependientes. No dependientes, sino que los valores dependientes, ¿verdad? Entonces, esta es una pendiente, demanda es una pendiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va junto con su variable dependiente. Entonces, solo se evalúa este valor. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Para nosotros validar un coeficiente, debemos declarar la hipótesis alternativa como válida. ¿Y cómo se hace eso? Porque el valor de P es menor que la significancia. Bueno, ¿cuánto tenemos de significancia? En este caso tenemos una significancia. Como se acuerdan que chequeamos el 95%, 0.05. Entonces comparamos, miren. Y según lo que nosotros tenemos acá, tenemos que demanda es un valor bien pequeño, porque es 8.37 a la menos 8. ¿Es menor que significancia? Sí, ¿verdad? Entonces simplemente ponemos, se valida el coeficiente para formar parte del modelo de regresión lineal. Al final, tomando en cuenta que tenemos una correlación lineal del 98%, con una varianza baja y con los coeficientes validados según prueba de hipótesis, tomando el valor P, se valida el modelo de regresión lineal. Y listo.